Hola, yo soy Carlos Espino, les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy hablaremos de un tema bastante fascinante, que es la purificación. Veremos los puntos y los elementos que la componen, las diferencias que hay entre aquella y la limpieza espiritual, pero primero debemos entender qué es la purificación. Etimológicamente el término proviene del latín purificare, de la unión de los términos purus, que significa puro, y facere, que es hacer, es decir, unidas significan hacer puro, pero para las culturas antiguas su significado tenía mucho más que ver que la simple higiene espiritual en ese sentido burdo de la palabra. La esencia de lo que significa esto es la restitución que devuelve a las personas, objetos o lugares su naturaleza inicial restituida, purificada antes de la contaminación de patógenos externos o de algún tipo de suciedad espiritual por sí misma. El propósito de la purificación es restaurar un estado de pureza, un estado de equilibrio o de orden en ese lugar o cuerpo. ¿Pero para qué? Para permitir la sacralidad. Es por eso que el primer punto de diferencia que encontramos entre la purificación y la limpieza espiritual es que este primero se ejecutaba de manera previa para acercarse al templo, para realizar un acto religioso, ceremonial, sagrado. Se ejecutaba para permitir a la persona, al cuerpo o al lugar en sí mismo entrar en contacto con una fuerza externa, poder evocar o invocar a una divinidad, a un dios, a un tipo de energía en sí mismo, un tipo de daimon también. Mientras que la limpieza espiritual se basaba sobre todo en extirpar, en sacar de un lugar o de una persona ese patógeno contaminante o dañino y expulsarlo, sacarlo, ¿no? Efectivamente el objetivo era simplemente la expulsión en ese caso, no la preparación del cuerpo o del estado de un lugar para recibir algo, además de quizás no necesariamente expulsar en el caso de la purificación, sino transformar, transmutar una energía particular o una fuerza espiritual. Y esta fuerza espiritual, esta contaminación espiritual, mejor dicho, tenía diferentes maneras de ser interpretado en la antigüedad. Hay un término que utilizaban los antiguos griegos que es miasma, que literalmente significa mancha o contaminación. Este hacía referencia a impurezas de índole espiritual, pero que afectaban también las índoles de los cuerpos físicos y también sociales y morales, y habían muchísimas formas de, digamos, remediar a este patógeno como tal, desde actos de purificación relacionados con el sacrificio animal, dependiendo si era de contexto cívico, hasta aspectos más de índole ceremonial, teúrgico y religioso, que son de hecho los que veremos el día de hoy, que no necesariamente tenían que ver con sacrificios animales, sino con actos en sí mismo de índole mágico, religioso o mágico ceremonial. Entonces, para terminar de definir bien lo que es la purificación y cómo se diferencia de la limpieza espiritual, hemos dicho que la purificación puede tener un punto de similitud con la limpieza, pero tiene un objetivo de por medio, que es el objetivo de la sacralidad. Es decir, tú haces una purificación para una preparación previa, de modo que te permita tener contacto con una fuerza espiritual. Las personas deben hacer una purificación antes de ir al templo, antes de hacer unos rezos, antes de evocar o invocar a una diosa o a un dios. Deben hacer una purificación para permitir dar la bienvenida también a una fuerza externa. No es solo sacar una energía contaminante, sino también adentrar o transmutar esa misma y permitir que haya una situación de comodidad, de adecuación, de permisión para que esa entidad invocada esté cómoda, se sienta bienvenida, cosa distinta a lo que pueda tener una limpieza espiritual que a veces puede rozar incluso con el destierro, que es otra cosa que ya hablaremos en el futuro, pero que se encarga de extirpar, excluir, incomodar, generar un ambiente totalmente inhóspito para cualquier fuerza espiritual que vaya a estar en el lugar, dependiendo también del rito, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, esto lo vemos en diferentes contextos culturales también, saliéndonos un poco del contexto de la cuenca mediterránea. Si nos vamos a las Américas tropicales, cuando vemos el contexto del chamán en las zonas amazónicas del Perú, cuando hace los preparativos de la ceremonia de ayahuasca,
Lo que se requiere es una purificación, aunque también en algunos casos un tipo de limpieza. Es decir, en este caso en particular sí tenemos los dos puntos de por medio, porque por un lado se necesita hacer una depuración, una limpieza del cuerpo a nivel físico y a nivel espiritual, es decir, se consumen alrededor de un mes, en algunos casos es menos, pero depende un poco de la persona que se lo indica. Una depuración, excretación de patógenos contaminantes del cuerpo en el hígado u otros órganos a nivel físico, pero también a nivel espiritual, y se consumirán cierto tipo de plantas que irán limpiando el organismo poco a poco antes de que el chamán ejecute una purificación unos días antes o un día antes o el mismo día de la toma de la ayahuasca, y así permitir que el cuerpo no solo esté libre de estos patógenos contaminantes, de esta energía espiritual sucia, sino que también esté preparada para poder recibir a la ayahuasca. Entonces, además de los ritos con el tabaco mapacho, que es un tabaco nativo del Perú, amazónico, que se fuma para la purificación del cuerpo, del estado espiritual de la persona, entre otras cuestiones, evidentemente hablar del espíritu del tabaco es mucho más profundo que solo esto, pero lo estoy mencionando solo en esta parte que respecta a la clase de hoy. Además de esto, también en algunos casos la purificación de la persona que iba a ejecutar la ceremonia tenía que ver con acciones bastante internas y personales, como el abstenerse de consumir cierto tipo de sustancias, que no puedo mencionar en este video porque esta plataforma no me lo permite. También abstenerse de relaciones coitales al menos un día antes de la toma de la ceremonia, no consumir carne de muertos, como es el consumir animales básicamente, era depurar el cuerpo de un montón de sustancias y por lo tanto de emanaciones espirituales que estas sustancias contenían y que tú absorbías al consumirlas, ¿no? Entonces ahí vemos como claro ejemplo las dos prácticas de por medio, ¿no? Pero en el resto de contextos varía también bastante según la cosmovisión que se tiene sobre ese tipo de actos. Algo parecido encontramos en el contexto shintoísta de Japón, en el que el kegare, que es esta contaminación similar quizás al concepto occidental de miasma, aunque hay muchas diferencias de por medio, pero es para que me entiendan, en donde a través de este rito que se denomina misogi, que es parecido a la ablución, aquí en Occidente ya hablaremos del concepto de ablución, que es bastante importante dentro del rito de purificación, conectado con el elemento agua, ya llegaremos a hablar de eso, pero es a través de este que se genera este paso de extirpación y transformación de esta energía, ¿no? De purificación. Entonces, evidentemente aquí recalcamos esta función, ¿no? No es solamente extirpar, sacar una fuerza de un lugar y dejarlo como tal sin nada de por medio, sino equilibrar lo que se tiene ahí, ¿no? En el cuerpo o en el templo o en el lugar en sí mismo, como tal. Entonces, ¿qué elementos se incorporan al acto de la purificación? Encontramos aquí diversos elementos que podrían quizás definir qué es claramente el acto de purificar. Entre estos encontramos al agua, al fuego y a las plantas, o mejor dicho, a los espíritus vegetales que tienen propiedades a nivel medicinal como también espiritual que puedan ejercer este tipo de actos. Pero también la unión de estos generaría otros resultados que se manejarían mejor quizás con la presencia de otros elementos como podría ser el aire. Es decir, por ejemplo, lo que obtendríamos del ignis, que es el elemento fuego, en unión con las plantas, con el reino plantae, lo que obtendríamos sería la combustión y la generación de humo a través del acto de sahumar o fumigar. Es decir, obtendríamos un proceso de purificación a través de los humos sagrados que generan estas plantas gracias al ignis, al humo sagrado como tal, pero que se esparce en el elemento aire y por ende purificaría en ese contexto ritual a través de esos elementos. Por otro lado, cuando tenemos al elemento agua como uno de los principales ejecutores o ejes también que remarcan esta naturaleza purificadora, encontramos en la unión de esta junto al reino plantae una diversidad de composiciones y ejecuciones para poder purificar, ya sea por un lado teniendo el agua conteniendo a los espíritus vegetales en su cuerpo móvil y acuoso, como podrían ser las diferentes extracciones, maceraciones o preparaciones en sí misma, ¿no? Como les doy un ejemplo bastante burdo, el agua florida, que además en su naturaleza tendría a otros cuerpos acuosos, como podría ser
el vino o el vinagre o ciertos alcoholes como tal, que también tienen una naturaleza extractora, hasta cierto punto purificadora o limpiadora. Ya esto lo veremos quizás más adelante, las diferencias que puedan tener, pero que en sí mismo el cuerpo acuoso lo que hace es fusionarse de manera muy adecuada con otros cuerpos espirituales y materiales, como es claramente el tema de las extracciones y maceraciones, que por sí mismas ya puedan tener una función purificadora. Pero como veremos más adelante, tenemos otras maneras en las que ejecutar un acto de purificación con aguas sin necesidad quizás de incorporar el espíritu de la planta en su interior, sino usando el espíritu planta como vehículo para transmitir, para mover a estas aguas purificadoras o también aguas lustrales. Entonces, viéndolo de esta forma, me gusta catalogar a los elementos del acto de la purificación dentro de un triángulo manifestante en sí mismo que encierra el acto purificador en sí mismo, poniendo sobre la punta al reino plantae, que se conecta con ambos elementos que son aqua e ignis, es decir, el agua y el fuego. Y la unión de dos puede formar uno nuevo, o la unión de tres un consenso unitario y también extenso de alguna forma, como podría ser, por ejemplo, la unión de aqua, ignis y plantae. Podríamos encontrarlo en la vaporización o el perfumar como tal, es decir, tenemos presente a las plantas, al elemento agua, pero también al calor con el elemento fuego, provocando una manera aérea de producir esta composición química y espiritual que pueda purificar el aire, ¿no? Teniendo siempre como resultado el elemento aire tras la combinación de alguno de estos tres elementos como tal dentro de la purificación. Claro ejemplo de esto los tenemos en los antiguos templos griegos, en donde se salpicaba a través del proceso de la lustratio las aguas lustrales en el templo y sobre todo en los carbones encendidos, que producían una vaporización de estas aguas, que además tenían composiciones herbales en algunos casos, aunque no siempre, y permitían una debida transmisión de esta fuerza espiritual que contrarrestaba el miasma o lo transmutaba como tal. Entonces, ya que comenzamos a hablar de estas cuestiones, es momento de iniciar a enfocarnos en uno de los primeros elementos, que es el agua. Cuando hablamos del agua como elemento purificador, hacemos un foco particular en de dónde es que se obtenían estas aguas. Mayoritariamente eran de fuentes naturales, como podían ser ríos, lagunas, fuentes, lagos y también el mismo mar, nuestro queridísimo océanos, ¿no? Que ya de por sí era un elemento purificador no solo por la sal que contenía, sino por todo el contexto divino y espiritual que conllevaba en sí mismo, que otro día hablaremos con su debido tiempo y extensión a lo referido con océanos en sí mismo. Cuando hablamos de purificaciones realizadas con el elemento agua, tenemos dos formatos más clásicos en la realización de este acto, que son la ablución y la lustración. La ablución viene del antiguo término ablutio, cuyo significado radicaba en el lavado del cuerpo o partes del cuerpo previo a un acto religioso en sí mismo. Mayoritariamente era el lavado de las manos, entre otras partes del cuerpo, antes de ir al templo a realizar rezos o invocar fuerzas espirituales y divinas en sí mismo. Esto era casi obligatorio en la antigua Grecia, es decir, no era algo muy opcional que digamos para los habitantes de estos territorios antes de poder ir a los templos y dedicar tiempo devocional a sus dioses o hacer cierto tipo de invocaciones. Pero no es algo que únicamente radique en la antigua Grecia y la antigua Roma, sino también lo vemos en religiones de índole abrahámica.
Por ejemplo, en el judaísmo existe el mikveh, que es la ubicación de este lugar para el baño ritual relacionado con la pureza. También lo tenemos en el Islam hasta el día de hoy y se tenía en el cristianismo primitivo, aunque como resultado dio algo parecido a lo que entendemos como bautismo, si bien el bautismo no es necesariamente algo únicamente relacionado con la pureza, porque también está relacionado a un acto consagratorio en sí mismo con su Dios, pero en origen tuvo que ver también con este factor, unir la cuestión de la pureza, la purificación con la consagración a este Dios abrahámico en sí mismo, ¿no? Entonces, tradicionalmente, para poder acercarnos a los dioses o antes de realizar ceremonias o ritos en sí mismo de índole ceremonial o litúrgico o teúrgico como tal, antes de invocar a cualquier tipo de dios, sobre todo de índole griego y romano, deberíamos hacernos un baño purificador previo a lo que es en sí mismo la ablución. El lavado de manos es importante. El lavado de manos de índole ceremonial, por supuesto, no solo físicamente, claro está, ¿no? Es algo imperativo dentro de esa tradición como tal. Pero además de la ablución o de la ablutio, también tenemos la lustración o la lustratio. Esta lustratio nos heredaría en el futuro esta acción que es denominada aspersión o el asperjar, ¿no? Es decir, bañamos la rama de una planta en particular sobre unas aguas purificadas o sagradas y hacemos el acto de salpicar con esta agua como tal, bendiciendo, purificando, consagrando o limpiando un lugar de una miasma contaminante como tal. Pero efectivamente la lustratio no solo tenía que ver con esto, sino también con diferentes procesos purificadores, entre estos el sacrificio animal como era en origen el cerdo o también el cordero como tal, y las procesiones también entraban dentro de este tipo de procesos. Evidentemente lo que nos ha quedado hasta el día de hoy es la lustratio como la acción de asperger o asperjar como tal, ¿no? El salpicar estas aguas consagradas. Esto es algo que también lo vemos volcado en el acto de la limpieza como tal, que no es el tema del cual estamos hablando el día de hoy, pero nada más menciono que mi abuela, como acto mágico folclórico, aún sin estar independientemente ligado a la religión que practicaba, que era el cristianismo, hacía el acto de bañar una rama de ruda con flor sobre agua bendita y sal. Unía la sal y el agua bendita. Esto ya era un acto en sí mismo de crear un agua lustral como tal en origen, solo que ya no lo sabía. Y al momento de bañar esta rama bendecida y salpicar los espacios de la casa como tal para alejar estos intrusos, como los denominaba, con un rezo del Ave María de maneras indefinidas en cuanto a la pronunciación, es que ejecutaba este acto. Esto, más que verlo como un acto religioso, deberíamos verlo como un acto hereditario a nivel folclórico y místico, por supuesto, de algo que precede la misma cuestión eclesiástica en sí misma. Esta acción de asperger las aguas consagradas o purificadas con una rama bendita o relacionada con la divinidad, como podían ser el laurel y el olivo, es algo que se heredó desde la antigua Roma también, con la cuestión del aspergillium, que toma su nombre de esta misma acción de asperjar, a lo que entendemos actualmente en las religiones abrahámicas como el hisopo, ¿no? Lo que usan los curas actualmente para meter este objeto en el agua y salpicar el agua bendita en la iglesia de las personas, y así purificarlas de los actos contaminantes que puedan tener. Evidentemente el término hisopo también deriva de esta planta purificadora y limpiadora, aunque resalta más en el acto de limpieza espiritual, que no va al caso en esta clase, en este video de hoy como tal. Son igual herencias de esta edad antigua como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asperjar aguas consagradas y purificadas, hacemos énfasis en tres tipos de estas aguas como tal. El primer tipo se basa en el acto sencillo de bendecir el agua bajo la tutela de una fuerza divina en conjunto con elementos purificadores en sí mismos, como la sal, la cual previamente debía también exorcizarse y bendecirse. Se mezclaban estas dos y ya se tenía básicamente un primer tipo de agua purificada que se usaba sea para la ablutio, o sea, la ablución, el lavado del cuerpo para purificarlo, como también para la lustratio y la acción de asperger en sí mismo. El segundo ejemplo de aguas purificadoras era el agua unida a espíritus vegetales en sí mismos. Esto es algo que se ve muchísimo más en la práctica de la brujería
y la hechicería. Las diferentes formas en las que se unen los cuerpos de los espíritus vegetales con el cuerpo acuoso en sí mismo, ya sea en infusiones, maceraciones, tinturas, hidrolatos, etcétera, etcétera, que mantenían, además del agua como un elemento purificador, a la esencia misma de la fuerza espiritual de estas plantas como tal, que son de los grandes pilares dentro de la práctica de la hechicería y de la brujería en sí mismo. A veces, como les había mencionado, se tenía de por medio también otro tipo de cuerpos acuosos, como podían ser el alcohol o el vino acre, el vinagre, ¿no? El tercer ejemplo de aguas purificadoras era el que unía los tres elementos principales de la purificación: el ignis, el aqua y el reino plantae. Esto lo podíamos ver, por ejemplo, con la rama de laurel bendita. Esto lo podíamos ver con el acto sencillo de tomar una rama de laurel, quemarla y mientras portara en su cuerpo al ignis, cuando hablo de ignis me refiero a un fuego sagrado, que era tomado del focus, es decir, del fuego del hogar. En muchos casos, a nivel tradicional en la antigüedad, venía de la misma diosa Hestia, que debía siempre prenderse e invocarse a esa divinidad antes de invocar a otros dioses griegos domésticos. Ella era la primera en ser llamada en el hogar, puesto que ella era el hogar en sí mismo, el núcleo, el corazón que avivaba esta fuerza, ¿no? Entonces se recogía este fuego con el laurel, una planta sagrada al sol, una planta sagrada al dios Apolo, utilizado en la profecía, utilizado por las pitonisas del oráculo de Delfos, un oráculo dedicado al dios Apolo, aunque también es cierto que entre los humos del laurel que las pitonisas respiraban también se presupone desde la antropología que se encontraba el beleño, una de las plantas brujas tradicionales, un veneno potente, así que hay que tener cuidado con eso, por favor, no es cualquier cosa su utilización, pero que también estaba conectado con lo visionario. Y es curioso porque el beleño, si bien es una planta correspondida por Saturno, tiene esta oscuridad, es una planta venenosa, ligada a la muerte y a los muertos, es una planta funeraria, también es una planta bastante solar, no solo en correspondencias planetarias, sino que de hecho, por esta conexión con el oráculo de Delfos, es que el beleño era denominado herba apolinaris, justamente referida a Apolo y a la profecía. Pero lo que les decía en cuanto al laurel, que es también una planta no solo de naturaleza solar, sino también correspondida por Júpiter, es decir, dos correspondencias bastante lumínicas, aunque déjenme decirles también que el laurel tiene una naturaleza de índole fúnebre y funerario. Es a nivel histórico y tradicional el uso de esta planta dentro de ritos funerarios, al igual que el olivo, que ya veremos dentro de poco, ha sido parte importante dentro de la utilización de los ritos de purificación. Entonces, tomábamos la rama de laurel, que contenía en sí mismo y sostenía el fuego sagrado que iba quemándolo, y tirábamos la rama encendida en combustión sobre el agua. Y al generar este choque entre los dos elementos y de paso generar vaporización también, se consagraba estas aguas a una fuerza divina. En el caso histórico tradicional, al fuego de Hestia, que lo consagraba y lo purificaba, pero en el caso de la brujería y la hechicería, también a los espíritus del fuego o a los guardianes y pilares del elemento fuego, conectado también con uno de los puntos cardinales en sí mismos, invocados con este mismo elemento, que ejecutaría la misma función de lo que hacía antes Hestia con los antiguos griegos. Dependerá ya de tu práctica en sí misma, la manera en la que se invoca este fuego como tal, para poder unirlo con el elemento agua a través de la planta espíritu vegetal que hace de palanca entre ambos elementos. Y bueno, una vez preparada esta agua purificadora, esta agua lustral, se utilizaba una rama de olivo para ejecutar el acto de el asperger, ¿no? Entonces se bañaba la rama de olivo y se salpicaban los espacios del lugar para poder purificarlo. Todo aquello que tocaban sus aguas eliminarían o cambiarían o transmutarían la miasma de ese lugar en concreto o a las personas salpicadas como tal. El olivo, que es un árbol maravilloso, originario del Mediterráneo, que ya fue cultivado hace 6.000 años atrás en el Antiguo Egipto y en Creta, es correspondida por el Sol y por Saturno. Ahí ya encontramos una dualidad lumínica oscura bastante predominante. El olivo también es una planta funeraria, se han encontrado registros arqueológicos en donde se componían camadas enteras o yacimientos funerarios en sí mismo cubiertos o
usando a las mismas ramas del olivo como una planta, un material que sostenía al difunto en sí mismo y lo acompañaba en este proceso funerario. Es también apotropaica, es decir, protectora, al igual que el laurel. De hecho, el laurel destaca más dentro de la tradición a nivel de la fama que pueda tener en su función protectora, en múltiples prácticas mágicas, de hecho, y religiosas, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo estos espíritus vegetales que son consacratorios, purificadores, protectores, son también duales, ¿no? Son funerarios o fúnebres, están relacionados con los muertos, pero equilibran y hacen de puente entre una fuerza elemental o espiritual y otra como tal. Ahora, cuando hablamos del ignis, no solo tenemos al fuego purificador como esta misma entidad o una fuerza que es provocada o en donde reside una entidad en sí misma, como el ejemplo que vimos con Hestia, o los espíritus de la brujería, en este caso, también viendo el otro paradigma. Lo tenemos presente a este fuego también para ejercer el acto purificador y también limpiador de la fumigación o del saumar en sí mismo, ¿no? Es decir, unir el reino plantae, los espíritus vegetales con el fuego, generaría este proceso que ya mencioné anteriormente, que es la generación del humo sagrado. Y ya que estamos tocando esto, aquí entra en juego uno de los otros pilares importantes dentro de lo que se define en la purificación, que son los espíritus vegetales, las plantas, o mejor dicho, particularmente en el caso de la purificación, las partes de las plantas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien nos encontramos a quizás plantas que no destaquen tanto a nivel tradicional en la purificación, sí nos encontramos a partes de ellas como las resinas que tienen una larga trayectoria en el acto purificador en sí mismo, como puede ser, por ejemplo, el caso del enebro. El enebro es conocido y considerado dentro de la tradición mágica como una planta muy apotropaica, de los protectores más fuertes que hay, pero que no destaca quizás en su combustión en sí misma como un acto consagratorio o purificador o limpiador, exceptuando algunos países del norte de Europa, claro está, sino lo que más se tiene de aquel es la sandaraca o la resina en sí misma que se obtiene. Dicho sea de paso, les dejo aclarado aquí que la sandaraca también no solo es la resina que es obtenida del enebro, sino en muchos casos también de diferentes cipreses que no son para nada la misma planta, pero acá solo aclaro el dato. Otro ejemplo de esto, las obtenidas de ciertas coníferas que suelen ser partes de estas plantas más relacionadas con ámbitos solares, como por ejemplo la resina del pino o también del cedro, que tienen estos poderes purificadores del ambiente, es decir, no solo podrían estar anclados a la limpieza, sino que preparan el espacio para la llegada de una fuerza divina. De hecho, cada parte de la planta tendría una correspondencia planetaria en sí misma y también una fuerza espiritual determinada. Volviendo al ejemplo del enebro, tenemos también las bayas del enebro que son utilizadas como oblación o un tipo de ofrenda como tal a los dioses, cosa distinta a las ramas o espinas o bueno, otras partes aéreas de la planta que sí podrían ser hasta considerados ofensivas si se queman ante los dioses porque tienen una fuerza desterradora o expulsora de entidades en sí mismas. Entonces acá claro que no solo hablamos de la planta en sí misma, sino también de la parte de la planta en conciso. Entonces, cuando hablamos de plantas, también hablamos de una naturaleza solar, no necesariamente quizás de correspondencias planetarias de índole solar, sino hablamos de una naturaleza de índole más folclórica, ¿no? Pero que también a veces comparten las correspondencias planetarias. Ya vimos al laurel y al olivo que tienen entre sus naturalezas también correspondencias solares, entre otras, por supuesto, pero también destacan el romero o el limón, que de hecho, dicho sea de paso, es la cáscara de limón que se usa más concretamente para trabajos de purificación, pero también de limpieza, ¿no? En cuanto al romero, es un espíritu todoterreno. Lo encontramos en muchísimas índoles tradicionales para diferentes tipos de actos mágicos, desde la protección, es decir, lo apotropaico, hasta la purificación, el amor, la suerte, la prosperidad, etcétera, etcétera.
También se usa para asperger las aguas, al igual que las ramas de olivo como tal, o para hacer extracciones e infusiones de su espíritu dentro del elemento agua como tal, ¿no? Las formas en las que se obtiene su poder espiritual son múltiples. Pero bueno, regresando al tema del limón, es cierto que destaca más en la limpieza, mucho más que en la purificación. De hecho, yo les diría que hay que controlar las dosificaciones en ese caso. Pero ese punto en particular nos lleva a otro aspecto de las plantas, y es el misterio de los aromas, y por ende el misterio que se esconde detrás de los principios activos, es decir, de la parte química medicinal que puedan tener, que muchas veces se refleja también en los ámbitos espirituales, en sus capacidades, precisamente por la composición vegetal que tienen en sí mismo, ¿no? Estas plantas con virtudes antisépticas, antifúngicas, antibacterianas, que eliminan o extirpan o alejan, matan patógenos contaminantes, ¿no? Como tal, que puedan enfermar el cuerpo. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad, en diferentes contextos occidentales, la enfermedad no era vista como un agente negativo únicamente físico, sino era algo que iba acompañado de un cuerpo espiritual en sí mismo. En el caso de Europa eran los malos aires, ¿no? Por de ahí que los antiguos médicos de la peste también usaban las máscaras con forma de cuervo. Estas vestiduras tenían que ver también con la protección de los aires que podían recibir. En algunos casos se han encontrado a nivel histórico en la punta de las máscaras la inserción de diferentes plantas antisépticas que servían como purificadoras del aire que penetraba en estas vestiduras. Y aquí, justamente tocando el factor de las plantas con principios activos, compuestos químicos de función antiséptica, antibacteriana o antimicrobiana, vamos a recalcar otra diferencia que se tiene entre el proceso de purificación y limpieza espiritual. En ambos procesos vamos a encontrar estas plantas de virtudes antisépticas. Sin embargo, en la primera acción, que es la purificación, resaltarán aquellas plantas con estos principios, pero que se centrarán en buenos aromas o principios aromáticos que puedan, por un lado, extirpar este mal, pero también dar una bienvenida o un espacio de acogida hacia otra fuerza espiritual. Podría ser un dios, una diosa, etc. Ahí, en este laberinto aromático, es que encontramos, por ejemplo, a los olores cítricos, balsámicos, alcanforados. El alcanfor destaca bastante en la purificación, pero sobre todo en la limpieza, así que no hay que exagerar con él. Los aromas alimonados, amaderados, entre otros. Es decir, este tipo de aromas, esta esencia aromática, desencadenado por propiedades antisépticas, desinfectantes, también por ejemplo el pinol o todas esas extracciones de los pinos como tal. De hecho, eso lo podemos encontrar incluso en productos sintéticos actualmente, limpiadores de piso. Limpian físicamente una casa, pero espiritualmente también. Con eso no les estoy diciendo que vayan a comprar un producto químico de limpieza de pisos que contenga pino, pero es para que se hagan una idea de estas propiedades de otra planta jupiterina y solar, y hasta cierto punto, dependiendo de la tradición, saturnina, que es el pino, ¿no? El pino tiene una larga trayectoria esotérica y espiritual que vemos bastante en mis clases de herbolaria en la tradición de la brujería. Pero bueno, como les estaba mencionando, con el caso de las resinas y este laberinto aromático tenemos, por ejemplo, la sandaraka, que ya mencioné, que era bastante conocido en Oriente por espantar o desterrar a los jinn, a estos genios bastante famosos y predominantes en las áreas del desierto como tal. Pero también resaltan el olíbano, que es el incienso real, es decir, el término incienso viene del olíbano, es ya después que se toma este término para denominar a toda aquella sustancia que entra en combustión y produce olores y humo, ¿no? Pero originalmente hacía referencia al olíbano. Y también la mirra. Ustedes verán que el olíbano y la mirra, el incienso y la mirra, todavía se siguen quemando en las iglesias de índole abrahámico, pero se utilizaban ya en la antigua Sumeria, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, porque no solo purificaban, que ya les expliqué lo que es la purificación, sino que también particularmente el olíbano y la mirra servían de alimento para los dioses. Entonces yo les diría también, depende del contexto en el que usen la mirra y el olíbano, porque por un lado podrían purificar, pero por otro lado podrían alimentar ese algo que quieren purificar. En otros lados
A nivel folclórico, el olíbano y la mirra también se han utilizado para limpiar, pero depende mucho del contexto y del acto mágico en sí mismo. Dicho sea esto, espero haber dado un acercamiento por lo menos en lo que es este acto de purificación en sí mismo. Espero que les haya sido útil y que les haya gustado. No sé muy bien cómo hacer esto de las despedidas en YouTube, pero bueno. Nos vemos en el próximo video, que espero hacerlo pronto y no dentro de 5 meses como suelo hacer.